Para encontrar el derivado de la función de registro natural dado en su forma actual, tenemos que aplicar la regla de cadena donde u, la función interna, sería la raíz cuadrada de un cociente. Por lo tanto, determinar u' sería bonita participar. Lo que podemos hacer es aplicar la propiedad de los logaritmos para volver a escribir la función para que es más fácil determinar el derivado. Lo primero que debemos reconocer es que podemos reescribir la raíz cuadrada como exponente racional. Esto sería el registro natural del cociente. Elevado a la 1,2 potencia. Y ahora en este formulario, podemos aplicar la propiedad de energía de los logaritmos establecidos aquí donde podemos tomar el exponente y moverlo al frente, y multiplicarlo por el registro natural. Para que podemos escribir la función como f de x igual 1,2x el registro natural del cociente. Y ahora que tenemos el registro de un cociente, podemos reescribir esto es una diferencia de dos registros establecidos por la propiedad del cociente de los logaritmos. Pero tenemos que ser pequeños cuidadosos al hacer esto. Tenemos f de x igual 1,2x la diferencia de los dos registros que serían registro natural de 3x al cuarto más 2, registro natural 4x. Y ahora, podríamos determinar el derivado en este formulario, pero creo que es más fácil si distribuimos el 1,2 primero. So 1,2 registro natural 3x al cuarto más 2, 1,2 registro natural 4x. Así que la función derivada será igual a 1,2x el derivado del registro natural 3x al cuarto más 2, este es un 4, debemos tener que aplicar la regla de cadena y aquí está la fórmula. Así que dejaremos la función interna igual u, así que usted sería igual a 3x al cuarto más 2. Así que la derivada del registro natural u es igual a 1x'. Aquí teníamos 3x al cuarto más 2x el derivado de 3x al cuarto más 2, que sería 12x al tercero. Ponemos eso 2x el derivado del registro natural 4x. De nuevo, tenemos una función compuesta. Aquí, usted sería igual a 4x. Así que el derivado es 1x', 4x x4. Ahora, vamos adelante y simplifique estos productos, y ver lo que tenemos. Aquí tenemos un factor común de 2. Esto simplifica a 1, esto sería 6, y aquí estos 4 siemens simplifican. Así que se parece tenemos 6x cubiertos la cantidad 3x hasta el 4 más 2. Aquí tenemos 2x. Así que esta es nuestra función derivada, pero normalmente se espera combinar estas dos fracciones. Así que continuemos esto en la próxima diapositiva. Bien, el menor denominador común de estas dos fracciones sería el producto de los dos denominadores. Multiplicar esta primera fracción por 2x. Multiplicaremos la segunda fracción por 3x al 4 más 2 barra 3x al 4 más 2. Así que nuestro aviso común denominador sería 2xx la cantidad 3x al 4 más 2. Y ahora podemos combinar los numeradores. Aquí tenemos 12x al 4. Y ahora, debe tener cuidado aquí porque estamos restando este producto, por lo tanto, tenemos 3x al 4 y luego, 2. Así que tenemos dos términos como en el numerador, nuestra función derivada sería la cantidad 9x al cuarto menos 2 sol 2xx la cantidad 3x al cuarto más 2. Nada factores aquí y no hay factores comunes entre el numerador y el denominador, por lo que esta sería nuestra función derivada. Espero que hayas encontrado esto útil.